El día de hoy vamos a explorar la frontera del conocimiento respecto a la genética, una de las disciplinas de la ciencia más nuevas, con más posibilidades y más desafíos. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es Hacking Darwin. Hackeando a Darwin De nuestro amigo Jamie Metzl. Este autor es un norteamericano que se ha dedicado a dos grandes áreas, según lo que podemos averiguar en su página de Wikipedia. En primer lugar, tiene un área bastante política. Ha sido parte de los consejos de asesores, tanto de la época de Clinton como ahora de lo que va a ser el proceso de Joe Biden, pero Joe Biden antes de que fuera presidente, sino cuando era todavía senador y en el proceso de campaña. Y por el segundo lado, ha sido un autor bastante prolijo en lo que es libros de ciencia ficción. Tiene 5 novelas de ciencia ficción y tiene un libro de no ficción que es el que estamos leyendo actualmente, que tiene que ver con lo que es ingeniería genética. Además, este autor ha sido parte de diversos como consejos asesores, dentro de los cuales destacan algunos que se relacionan con todo lo que es el sector Asia y negocios Asia-Estados Unidos. Y específicamente respecto a de lo que a nosotros nos importa, ha sido parte del Consejo Asesor de las Naciones Unidas respecto de materias relacionadas con genética. Sí. Es, por un lado, un autor, pero a la vez también tiene como harto contenido, si se quisiera, medio político. Sí, porque si bien este autor acá no es una persona que se dedica a tiempo completo a la genética, en el sentido de no es alguien que estudió medicina y se metió en el área de genética, pero es alguien que estudió el tema, o sea, y acá es un poco su trabajo de investigación, nos viene un poco a poner al día e informar qué se está descubriendo en la frontera de esta ciencia. Este autor, como veníamos comentando, como dice Pedro, creo que es de profesión abogado, me da la impresión de que es un abogado, y cuyo como mayor finalidad, y él mismo lo declara hacia el final del libro, es hacer divulgación científica, no tanto hacer investigación. Él no se mete con el ADN, pero él toma los diversos conocimientos, avances, descubrimientos, y los transforma a algo como digerible, si se quisiera. Por lo tanto, este es un libro, a mi juicio, bien introductorio. No Sí. es un libro que se va a meter, entre comillas, en el detalle, sino que más bien te va a explicar las grandes ideas y te va como abriendo los ojos a cómo funcionan los distintos como tipos de avances que hay, pero no es una persona que, si tú eres un médico, un científico, alguien que en verdad sabe esta materia, le sirve. Este es un libro más de introducción. Claro, por alguna razón creo que me siento un poco identificado con esta profesión de él. Es como el divulgador científico. Porque este libro es muy nuevo. Si no me equivoco, salió el año pasado, ¿este año? Creo que es 2019. Sí, así que, como dicen, cutting edge. Que Sí. justo por esas coincidencias, estaba escuchando un podcast de Neil deGrasse Tyson, que de hecho les mandé acá a Santiago y a la Rosario por el WhatsApp de Elemental. Hey, miren lo que estaba justo hablando Neil deGrasse Tyson, que tenía que ver con trabajar en la frontera del conocimiento. Como tú cuando haces eso, te expones al error porque realmente estás expandiendo lo que las personas entendemos. Y era toda una forma de repensar las ideas y el trabajo, como, no, tienes que entender, esto no es replicar resultados exitosos, es empujar, estirar la banda elástica hasta ver que se rompa. Entonces, acá hay muchas cosas que todavía no sabemos o que la investigación a veces va más lenta o promete más, pero realmente es parte del proceso, porque es realmente la frontera del conocimiento. El episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a las personas que nos apoyan a través de nuestra página web y la plataforma de Patreon. Y le damos un saludo especial a Javiera Osorio, la última persona en unirse a nuestra comunidad en Patreon. Muchas gracias, Javiera, por tu aporte y generosidad, y a todos les deseamos una muy buena semana. El primer capítulo lo que hace es explicarnos como una introducción de los organismos, cómo fueron evolucionando con los milenios,
para llegar efectivamente a mostrarnos cuáles han sido en los últimos 100 a 200 años los avances en materia genética y cómo se descubrió lo que son los genes, cómo se descubrió lo que es el ADN, te explica más o menos a grandes rasgos qué es el ADN, cómo está compuesto, cuáles son los nucleoides, entre otras cosas. Entonces, la recomendación en esta parte, por lo menos para los que nos escuchan, es que tal vez una buena práctica sería que ustedes ingresaran a nuestra página web, porque en nuestro Patreon vamos a dejar un resumen que explica a grandes rasgos cuáles son los elementos fundamentales que tienes que entender de genética para poder entender el resto del libro. Así que la invitación en concreto es que si quieren ver un resumen de estas primeras 60, 50 páginas como súper esquematizado, métanse a elementalpodcast.cl y ahí lo van a poder encontrar. Sí. De hecho, es de los libros donde más tiempo he pasado porque veo todos los pies de páginas y los voy a buscar y los voy a leer. Porque realmente condensa tantos estudios que creo que este es el libro que menos siento que nosotros como que podemos abarcar todo lo que toca. Las cosas que tienen que entender acá del ADN es que uno es una secuencia gigante donde tienes miles de combinaciones posibles de las distintas partes que conforman el ADN en esta como espiral y que esto que es la genética humana tiene un componente que es un gen que se expresa y otro que no se expresa. Entonces ahí es muy importante, especialmente cuando veamos el tema de manipulación genética, que cuando queremos como manipular la genética, por ejemplo, lo que se hace con las plantas, de, hey, quiero que estas zanahorias sean más grandes, buscamos modificar las partes del ADN de la zanahoria que efectivamente expresen esa cualidad que estamos buscando. Como dice Pedro, el ser humano tiene cercano a 21.000 genes distintos y algo así como 3,2 billones de pares posibles. Entonces las posibilidades son enormes. Y lo fascinante, a mi juicio, de esta primera parte no es tanto la complejidad del ser humano, sino más bien la infinita combinación de posibilidades, que creo que es, más que la complejidad, lo que encuentro fascinante son las posibilidades. Y en ese sentido, este libro, una de las cosas que te invita a hacer es a, bueno, conocer a grandes autores en este camino. En otras palabras, el autor va citando como los grandes investigadores, como en orden, entre comillas. Parte de lo más antiguo, desde Darwin hacia adelante, y te empieza a decir, mira, estaba Darwin, después estaba Mendel, y después te dice, mira, estaban estas tres personas que descubrieron lo que es el ADN en los años 50, después en los 70 pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa. Que siento que para efectos de este podcast sería como un poco contar historia, tal vez mejor invitarlos a leer leer la página de Wikipedia a este respecto. Sí. Pero lo importante es que hoy en día ya tenemos una ciencia lo suficientemente avanzada como para haber identificado toda una serie de genes que están dentro de cada una de nuestras células y ya estamos en ese punto donde las entendemos lo suficientemente bien como para poder hacer avances que impliquen su modificación. Claro, ese es un poco la propuesta que tiene acá el libro. De hecho, antes de seguir con este libro, otro de los libros que tiene Neil deGrasse Tyson, que se llama Muerte por hoyo negro, se dedica exclusivamente a esto de tomar una disciplina y mostrarte la evolución del conocimiento, como es este juego de la posta con el conocimiento humano, como tú vas construyendo sobre lo que las personas veían, entendían en un minuto y tú decías, pero si él sabía esto y yo construyo sobre eso, esto significa, y empiezas a escribir algo nuevo. Y lo menciono porque acá es donde creo que hay que tener un poco de precaución, en el sentido de que cada vez que tenemos este tipo de descubrimientos, está un poco esa sensación de ahora es distinto y ahora se empiezan a abrir las posibilidades. Y como en esta misma sección lo deja un poco claro, este proceso se repitió muchas veces y siempre después había un obstáculo extra. O sea, cuando se descubrió el ADN pasó mucho tiempo antes de que no es la palabra clasificó, pero todo el proyecto del genoma humano. Uh-huh. Y una vez que se tenía el genoma humano, se pensaba que, ahora vamos a poder modificarlo. Y una vez que se tenía el genoma humano fue, no, espera, esto es demasiado complejo y es caro modificarlo todavía no lo entendemos muy bien. Entonces,
por lo menos mi impresión de todos estos temas es que no es que ahora estemos en el punto donde podemos empezar a modificarlos, es que, o sea, uno sí, ahora estamos un poco en ese punto, pero todavía siento que quizá nos falta todavía más avance, y de hecho el libro lo toca cuando empezamos a ver qué tan complejo es esta increíble cantidad de combinaciones que se empiezan a dar y cómo tenemos tanta tecnología que ahora la posibilidad es más real que nunca, y eso es lo que realmente encuentro fascinante. No es que ahora me digan que ahora podemos modificar al ser humano, es como, no, ahora te creo que efectivamente esto se está acercando a la realidad. Ya, pero yo creo que el punto al cual tú estás intentando llegar es que esto es una noticia en desarrollo. Esto es un proceso en Sí, desarrollo que estamos todavía poniendo los primeros pasos, todavía no estamos corriendo, pero sí podemos decir que hemos llegado a un nivel de avance súper impresionante. sí, de todas A maneras. mi juicio, a pesar de lo que dice Pedro, de que estamos todavía partiendo y todavía es una noticia en desarrollo y que probablemente va a ser así para siempre, ¿eh? Yo te diría que este tipo de ciencia no es como que lleguemos al fin y llegamos como, ya se acabó, ya No. sabemos todo, ya no hay nada más que aprender. Probablemente siempre vamos a seguir aprendiendo más. Ahora, las posibilidades son fascinantes y eso que remontémonos casi 50, 60 años atrás, en los años 70 se empezaron a desarrollar las primeras tecnologías relacionadas con lo que es fertilización in vitro Sí, y desde ahí en adelante ya estamos viendo cómo hay seres humanos que han nacido con tecnología que nos permiten analizar sus genes. sí, Y en ese sentido, miren qué fascinante decirlo, pero si ya llevamos 50 años en esto, el crecimiento en esta materia ha sido súper exponencial, sobre todo con la llegada de lo que es, bueno, como decía Pedro hace un rato, estos estudios del genoma sumado a inteligencia artificial, sumado a big data, análisis y todo este tipo de tecnologías modernas, estamos en un proceso constante de crecimiento exponencial. Entonces, a mi juicio, Pedro, está bien. Yo entiendo tu punto de que todavía puede que todavía estemos un poquitito en pañales, pero al mismo tiempo nunca vamos a poder decir que ya llegamos y somos adultos. Entonces, tal vez sí, este va a ser el estado constante de este tipo de ciencia, ¿no? sí. Y eso es lo que encuentro importante dejar un poco claro. A veces siento que cuando se habla de estos temas de que ahora podemos modificar el ADN del ser humano, a veces la forma en que se expresa da un poco esa sensación de lo logramos. A Ya, diferencia de lo que tú estás diciendo que, como dices, es una noticia en desarrollo. en desarrollo. Ahora, yo te diría que a la luz de lo que hemos aprendido en este libro y que les vamos a contar a la gente hoy en día, sí somos capaces de modificar genes. Tal vez Ah, no, no eso está sí. perfeccionado, pero objetivamente hablando ya se puede. La Sí, nuestra ciencia llegó a ese punto. sí. Que eso son cosas interesantes. O sea, hoy en día sí o sí podemos hacer todas estas cosas. El gran desafío es un poco decir, ¿sabes qué? Si soy capaz de modificar la genética humana, el desafío ahora es, ¿soy capaz de obtener el resultado que quiero al hacerlo? Por ejemplo, las cosas que sabemos es que la genética es muy compleja porque hay enfermedades que son genéticas, su naturaleza como enfermedad viene de ahí. Entonces decimos, ok, busquemos curarla, busquemos evitar que se exprese esta enfermedad genética. Entonces tú dices, ok, modifiquémosla. El desafío es que hay enfermedades que son más sencillas, que tienen uno o dos genes que son responsables. Pero de repente hay enfermedades que son más complejas. O incluso esas enfermedades sencillas con uno o dos genes, si esos dos genes que son responsables de la enfermedad también son responsables de varias cosas más, tú puedes caer en resultados no deseados, como consecuencias inesperadas. Ahora, igual ahí, por ejemplo, pongámosle doble clic a esa materia. Sí, Encontré interesante que el autor explica, miren, a nivel de genética se puede hablar de lo que se conoce como en la jerga como las enfermedades mendelianas, que son enfermedades producto de la mutación de un solo gen, y enfermedades donde la mutación genética es de más genes. Y lo fascinante es que a la luz de los avances tecnológicos que tenemos hoy, se ha hecho mucho trabajo para a partir solucionando problemas con este tipo de enfermedades que son de una sola mutación. Porque como Pedro dice, si es que ya empezamos a involucrar 2, 3, 5, 100, 1000,
genes, las cosas pueden tener consecuencias inesperadas. Y aquí lo encontré fascinante, porque yo no sabía que habíamos llegado a tal punto en la ciencia donde somos capaces de trabajar y atacar una enfermedad a nivel genético y con varios casos de éxito. Sí. O sea, la verdad las cosas es que lo encontré como casi de película de ciencia ficción. Sí, o sea, a mí que me encanta estar al día con este tipo de cosas, habían muchas como noticias que citaba el libro que yo había visto años atrás. Lo vamos a explicar en detalle más adelante, pero el CRISPR realmente significó que podemos empezar a curar enfermedades cuya raíz es genética en personas vivas. O sea, Sí. imagínense eso, hay una enfermedad que tiene que ver con el deterioro del ojo, que se está empezando a trabajar este tratamiento, de nuevo, es totalmente experimental, hay como 2 personas en las que se está probando, pero que imagínate, tú podrías curar la ceguera en muchas personas que tengan Sí. este tipo de enfermedad en particular, que se me olvida el nombre, pero lo voy a buscar, lo voy a poner en las notas. Sí, y ahí lo fascinante es que empiezan a surgir combinaciones de preguntas, porque si bien existen enfermedades que están dadas por un solo gen, no es lo único que importa o lo único que influye. Ujú. Además de los genes, está el exterior, digamos, la naturaleza, lo que nos rodea. Entonces, también surge otra pregunta que es muy interesante a este respecto, que tiene que ver con la clásica o el típico debate de qué es más relevante, la genética o la naturaleza si se quisiera, y la crianza. En inglés es nature versus nurture, que son Sí. palabras muy parecidas y suena, es como bien, Rima. rima bastante bien. En español es Sí. más difícil, es naturaleza más crianza. Pero la típica pregunta de, ¿es más importante cómo tú crías a esta persona, a este hijo, cómo lo alimentas, las condiciones de ejercicio que tiene, o es más importante su predisposición genética, lo que venía, entre comillas, cargado el dado de antemano? O sea, la verdad te diría que a mí no me gusta esa pregunta. No encuentro que invite a la investigación interesante o las respuestas ricas en conocimiento. Creo que una mejor pregunta acá sería, ¿cómo es que la naturaleza o la crianza nos afectan? Más que cuánto una, cuánto la otra. Porque Pero es finalmente que no el es como que problema las de tu puedas pregunta, descartar. Pedro, es que el problema de tu pregunta es que uno viene ya con un siglo ya de peleas y dos es una pregunta que ya tiene, ya asume una respuesta. Porque al decir cómo, estás asumiendo que ambos influyen. Y Claro. ese fue el gran debate. Durante mucho tiempo era, somos solo genética, somos solo naturaleza. Y eso trajo, y el libro lo expone, un montón de problemas tipo políticos. Sí. Muchas personas, incluyendo los nazis, hablaban de la idea de que la genética era fundamental, no era tanto lo alrededor, y había que eliminar a todos los otros que no tuvieran la genética correcta. Oh, sí. Pero por eso digo que tu pregunta es más sensata hoy porque ya pasamos, entre Sí. comillas, por ese debate y ya sabemos que ambos, tanto genética como naturaleza, influyen. Ahora, lo que sí encontré entretenido es que yo no sabía que allá habían, entre comillas, tabulado, entre comillas, o medido cuánto influye la naturaleza y cuánto influye la genes en distintas cosas. Por ejemplo, acá los libros decían que el tema de la altura, qué tan alta es una persona, está influido entre un 60 y un 80% debido a temas genéticos. Sí, influye cuánta nutrición y cuánto ejercicio hizo la persona al crecer, pero tiene un poquitito más de carga genética que de carga de lo que los rodea. Es más Sí. probable que una persona con dos padres altos tenga un hijo alto que dos personas que tenían padres chicos y les salga alto, por un tema genético, aunque lo Sí. hayan alimentado como los dioses cuando era chico. Sí, de hecho, ahí está un tema bien interesante porque daba el ejemplo de Corea. Corea, cuando se dividió entre el norte y el sur, significó que teníamos el mismo grupo de personas, o sea, misma cultura, lenguaje, siglos juntos. Entonces podemos decir, ok, la gente de Corea del Norte y Corea del Sur son muy similares. Entonces, esto se convirtió en lo que se llama un experimento real, que cuando no tienes un laboratorio, pero ocurrió un fenómeno que te permite estudiar algo en el mundo real y la gente hoy en día, si tú vas a Corea del Norte y Corea del Sur y mides a las personas, vas a notar que las personas de Corea del Sur son más altas que las de Corea del Norte.
¿Y qué ha ocurrido en Corea del Norte? Han habido muchas hambrunas, mucha malnutrición. Entonces, la gente de Corea del Norte no ha crecido al máximo que le permitía su predisposición genética. Que ahí hay un tema bien importante. Y por eso decimos que la genética influye tanto en la altura. Es que tú tienes un potencial de crecimiento más alto, que necesitas los recursos para llegar a él, pero está dado por este factor genético. Por el otro lado, un tema que a mí me pareció bastante polémico y que si es que es como el libro sugiere, sería muy polémico, que él dice, mira, la inteligencia es uno de los temas más tabú al respecto de la genética. Específicamente porque si decimos que efectivamente los genes influyen fuertemente en la inteligencia, podría darse o podría extremarse a que cierto grupo de personas con esa predisposición genética tendiese a ganar más privilegio en el futuro, cosas por el estilo. La Y lo que película encontré Gattaca. polémico... Ah, perdón. La película Gattaca. Exacto. Y lo que encontré, entre comillas, polémico es que el libro decía, mira, respecto a lo que se conoce como coeficiente intelectual, que es un tipo de inteligencia, no es todos los tipos de inteligencia, pareciera ser que efectivamente hay un componente genético y hereditario importante. Entonces, aquí tenemos un tema donde ya podemos vislumbrar algo que va acompañando todo el libro, que es que este libro se preocupa bastante no solo de los avances científicos que hay al respecto, sino de las consecuencias que podría llegar a tener en la vida real y las consecuencias, comillas, políticas o sociales que se podrían dar. Entonces, aquí ya vemos un tema que ya se empieza a poner medio espinoso, porque si es que efectivamente podemos modificar genéticamente la inteligencia, y el libro después lo va a profundizar y lo va a revisar, Sí. ¿es lo que tenemos que hacer? Sí, no, ¿cómo? Es bastante debatible si se quisiera. Acá el tema para mí, y lo voy a sumar a lo otro que toca más adelante, que también es el tipo de personalidad, cómo la genética puede afectar tu tipo de personalidad. Y esto te diría que es de los temas que es importante investigar y debatir, porque si bien son polémicos, es muy importante que también estemos informados de cuál es la polémica, de qué es lo que estamos hablando, porque todo lo que tiene que ver con inteligencia y personalidad también son cosas que otras disciplinas están viendo, como la neurociencia. Entonces, acá es muy importante empezar a aplicar finalmente distintos lentes de disciplinas científicas para empezar a acercarnos a una verdad, porque el tema de personalidad e inteligencia, como dices, es muy polémico, está siendo debatido abiertamente, entonces es el tipo de cosas que yo digo, a ver, si todavía no tenemos certeza, sigamos discutiéndolo, porque eso es lo importante. A mí me gustó harto esta parte, Pedro, no sé qué opinaste, pero decía el libro, mira, las personalidades, según lo que hemos estudiado o cuantificado, se ven influidos por 6 marcadores genéticos, que si tú lo pensás es bastante poco. Entonces, si en el futuro tuviéramos la posibilidad, y aquí abriendo un poco el debate, si tú, Pedro, tuvieras la posibilidad de elegir la personalidad de tus hijos, ¿lo harías? Sí, para gente que no me escucha, introvertido, extrovertido, no sé, hay varios tipos. Hay una prueba, o sea, un test, perdón, que se llama Myers-Briggs, que tiene un poco estas cosas, pero... Sí, es que por eso voy a esto de que estos temas son debatidos. O sea, el test del Myers-Briggs, la gente de la psicología, sociología, neurología, todavía lo discuten si ese es el mejor Sí, test, po. si estas son efectivamente los tipos de personalidades. Entonces, acá es donde caemos en un tema de, a ver, si yo hago esta modificación bajo el supuesto de que este modelo de la personalidad es real, ¿qué pasa si el modelo en sí está malo? Sí. ¿Qué pasa si el modelo con el que estoy basando la inteligencia, la personalidad, no está completo? Entonces, ahí es donde yo tengo más preocupaciones, más que por la parte ética, con la parte práctica de, a ver, si yo tengo certeza de que puedo modificar la genética de una persona para que sea más inteligente, eso es fácil de decidir, como obvio. Es mejor ser más inteligente que más tonto. ¿Somos capaces
de efectivamente discernir cuáles son los componentes de la genética de la inteligencia para ser capaces de modificarlos sin alterar otras cosas. Sí, bueno, y ahí está la pregunta de que probablemente, o más que la pregunta, ahí probablemente lo que hay que hacer es que hay que probar. Probablemente van a tener que hacer experimentación, es la forma, digamos. Claro, y, Ahora, y ahí es donde saltamos en, al tiro a los temas de ética. sí, po. De hecho, en experimentación, y cambiándome un poco al siguiente capítulo, otro tema que es muy interesante es el que figura en el capítulo cuarto del libro, que tiene que ver con todo lo que es manipulación de células madre, que últimamente, por lo menos acá en Chile, se ha puesto más de moda, en sentido de que ha habido más discusión al respecto, sale más en los medios, y que tiene que ver con que existen toda una serie de células que tienen ciertas características genéticas que producen ciertos efectos específicos. Lo que es relevante para efectos de lo que estamos conversando hoy es que esta tecnología, estas células que ya se pueden, entre comillas, manipular, te permiten hacerte cargo de enfermedades como, por ejemplo, enfermedad de la columna, al corazón, a órganos, diabetes, Parkinson, incluso el SIDA. Entonces, lo interesante de esta cuestión es que la experimentación en base a estas células madres nos ha llevado a un punto donde somos capaces de extraer células madres de embriones humanos y hacerlos jugar con personas que están vivas para tratar sus enfermedades, sobre todo enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Claro. Y de hecho, unas cosas interesantes es que hoy en día, por lo menos con las cosas que menciona el libro, tú casi que puedes extraer células madres de la misma persona. Sí. Imagínate, tú tienes una enfermedad, te sacan células de tu sangre, las convierten en células madre y con eso desarrollan una cura. O sea, esto es, incluso hoy día te diría que es impensable. No, y es fascinante porque lo que te explica el libro es que, mira, las células tienen como dos estados. Un estado como de desarrollo y un estado de decaimiento. Lo estoy simplificando bastante, pero eran de rasgos como que células que crecen y células que se mueren. Y generalmente cuando las células crecen, en la niñez de la gente, Hasta los la gente se va 30. desarrollando, se va curando, va creciendo, efectivamente. Y después cuando llega la edad de Pedro, digo la gente vieja, empieza el decaimiento y la gente empieza a morir. Lo fascinante es lo siguiente, que es que si es que extremamos el concepto o la idea, eventualmente vamos a ser capaces de detener estos procesos de envejecimiento, incluso llevando, entre comillas, a la inmortalidad del ser humano, porque piénsalo así, las células que están dentro del ser humano, llega a un punto donde su ADN le dice, tú tienes que dejar de crecer, llega el momento de dejar de, entre comillas, multiplicarte y es donde la gente empieza a envejecer, entre otras cosas. ¿Qué pasaría si es que somos capaces de manipular genéticamente y decirle a estas células, detente, para hacer eso, sigue creciendo, Sí, sigue regenerándote? sí. Hay dos videos muy muy buenos de este canal de YouTube educativo de In a Nutshell. Los voy a poner acá, que hablan un poco de eso, de hoy en día el desafío de la medicina no es extender la esperanza de vida, es extender la vida sana. En el sentido de que si tú logras vivir hasta los 100 años, es mejor que tengas como las enfermedades que te van a matar finalmente el último año a que empieces a tener problemas a los 70, que Sí. es la realidad de hoy en día. Y eso tiene Mm, que ver mucho con detener la fuente principal de todas estas enfermedades, que es el envejecimiento. sí. Lo voy a dejar en nota porque es realmente fascinante. Y esto que estamos conversando ha llevado a descubrimientos que se ganaron el Nobel. En 2012 las personas eran de origen japonés que partieron con este proceso de manipulación de células madres en adultos, se ganaron este premio Nobel por las posibilidades. Y de la mano de lo mismo, te lleva un poco a la discusión de qué pasa con la intencionalidad al momento Seleccionar. de seleccionar eso, de seleccionar hijos. Sí. Y eso es bastante interesante, porque si somos capaces de modificar estas células, también somos capaces de modificarlas a nivel de los embriones. Todo Sí. lo que todas las consecuencias que eso trae, digamos. Sí. Yendo un poco hacia atrás quizá para explicarlo mejor. Esto de la inseminación artificial
surgió mucho para tratar los problemas de infertilidad que podían tener las parejas y hoy en día se está abriendo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si aplicamos esto no solo a las personas que lo necesitan exclusivamente para tener hijos porque de otra forma no pueden, sino que también lo empezamos a aplicar como a nivel más general? Y de hecho, eh, este capítulo se llama The End of Sex, el fin del sexo. Un poco riéndose de esa idea de que propone imaginarse un futuro donde, si bien obviamente las personas van a seguir teniendo sexo porque es bacán, ¿qué pasa cuando el ser humano deja quizá de reproducirse de esa manera? Que se acerca mucho a Brave New World, pero es interesante igual esa idea, porque hoy en día, de hecho, muchas críticas de esta idea vienen del hecho de que la forma en que se seleccionan cuál va a ser como la célula fecundada que se implanta es muy arbitraria. Hemos estado avanzando en los descubrimientos para como tener más certeza en esto, pero todavía es un poco más arte que ciencia. Y de hecho, cacha, Santiago, yo pregunté por qué mis papás tuvieron problemas para tener hijos. Yo de hecho nací 2 años después de que se casaron y todo el tema del in vitro no les funcionó. Mira, O sea, yo nací por otro tratamiento también de le fue fertilidad. Ya. Mira, tal vez ahí sí, creo que tienes razón, no fui tan claro. La tecnología que estudia las células madres está directa y absolutamente relacionada con la fertilización in vitro. Son las dos de la mano, específicamente porque las primeras células madre que extrajeron eran de embriones y las extrajeron en el proceso de fertilizaciones in vitro. Entonces sí, tiene razón, creo que no fui lo suficientemente claro de cómo se relaciona esta idea de por qué demonios las células madres te sirven para curar problemas del corazón y al mismo tiempo para seleccionar hijos. Bueno, porque es la misma tecnología. Sí. Que de hecho, este te diría que es como un buen ejemplo de consecuencias inesperadas. Tratando de resolver este problema de infertilidad para muchas personas, se hizo este avance extraordinario. Mm. Y de hecho nos lleva al siguiente tema, que es que incluso han llegado hoy en día la tecnología a ser lo suficientemente avanzada como para modificar genes. Y para esto el autor hace una especie de Línea de introducción tiempo. histórica. Sí. Sí, una línea de tiempo, introducción histórica, donde te va mostrando cómo se fue trabajando desde los inicios, desde las partes como más teóricas desde Darwin en adelante hasta lo que hoy en día, y lo que no, deberíamos de tener el día de hoy, lo que hoy en día se conoce como tecnología CRISPR por sus siglas en inglés, que Ujú. básicamente es una tecnología, en concreto una especie como de herramienta que nos permite alterar ciertos pedazos específicos del ADN. Sí. E imagínense una especie como de. Imagínense estas típicas fotografías de los libros de ciencia donde está la doble hélice del ADN, esta cosa que como que se va torciendo en sí misma, y viniese una tecnología que te permitiese intencionalmente seleccionar un par de los genes que están ahí y cortarlos y reemplazarlos por otro. En otras palabras, es como que tuvieras la posibilidad de hacer cirugía y ir y sacar un pedacito específico. Sí. De hecho, bueno, creo que voy a terminar poniendo todos los links a este canal de In a Nutshell. Porque ahí fue donde yo aprendí que esto existía. Y de hecho, las personas que trabajaron en este proyecto hace poco se ganaron el Nobel por el descubrimiento que... ¿Sí? Sí, porque una de los grandes avances que toca... de hecho, justo lo toca esta parte del libro, es que editar los genes se ha hecho muy fácil y barato. Más allá de que Sí. sepamos lo que estamos haciendo, es fácil y barato. O sea, a pesar de que me encanta la película Gattaca, ahí es donde se cae un poco la premisa, porque como ha avanzado esta tecnología, realmente cada vez más la idea de, espera, ¿por qué se va a hacer una diferencia? Todo el mundo va a poder pagar esto porque es demasiado barato. Ya, para la gente que no ha visto la película y no entiende de qué está hablando Pedro. En la Perdón. película Gattaca se hace una distinción entre, si se quisiera, varios tipos de clases sociales, donde las clases sociales altas tienen acceso a manipulación de genes y las clases sociales bajas no tienen acceso a modificación de genes. Y como Pedro dice,
el problema de esta película, a la luz de lo que estamos leyendo, es que esa película suponía que quienes podían mejorar a sus hijos genéticamente, en otras palabras, voy a tener un hijo que sea muy mega inteligente, muy fuerte, muy todo, eh, sería en verdad una tecnología que sería casi que universal, todos accederíamos a eso, entonces tal vez no se genera esta distinción. Sí. Bueno, y también igual el punto de la película es que esa distinción es arbitraria, porque el protagonista no es modificado genético y cumple sus sueños. Sí. Y acabas de spoilear el fin de la, de la película. Es como del 2005, eh. Si no la vieron... Pero si no funcionan las cosas. Bueno, el punto de acá es que hemos llegado al punto donde la tecnología nos permite efectivamente modificar genes. Y esta tecnología tiene muchas aplicaciones posibles. Desde manejar la densidad de los huesos, la probabilidad de Alzheimer y cosas así, a cosas que todavía falta mucho tiempo por desarrollar para que sean seguras. Sí. Como podría ser utilizado para trasplante de órganos, entre otras cosas. Sí, y de hecho, bueno, una de las gracias acá del CRISPR es que tú puedes modificar los genes de una persona, como decía, viva. O sea, yo hoy día podría recibir un tratamiento de CRISPR para solucionar mi déficit atencional, Sí. por ejemplo, que es lo que antes no se veía posible, esta idea de que solo podemos modificar los genes de las personas que todavía no nacen, cuando están en el estado de embrio. En cambio, ahora, como les decía antes, hay un tratamiento que se está realizando que es tomar las células de una persona y pues modificarlas e inyectarlas de vuelta en el ojo para curar estas enfermedades de la vista, que Mm. es otra de las cosas que más como potencial médico tiene, y de hecho esta tecnología se aplica todo el rato a todo lo que es producción de comida, o sea, la agricultura, la ganadería. De Y hecho, hablando de eso, el libro se detiene muy poco en este tema, pero yo lo encontré increíble. El autor dice, mira, con estas tecnologías hemos incluso sido capaces de crear biología sintética. En otras palabras, han creado organismos vivos, obviamente son células muy chiquititas, pero hemos creado organismos vivos de manera completa y absolutamente artificial, con ADN 100% sintético. Y esto yo lo encontré ya al nivel de fascinante, porque el autor no se mete en este tema, no lo profundiza, son 2 páginas y lo deja ir. Pero si uno piensa las implicancias de que somos capaces de crear vida sintética en un laboratorio, las posibilidades son infinitas. o sea, piensa algo tan simple que hoy en día una de las industrias que más contribuye a los problemas del cambio climático y el calentamiento global, gases de invernadero, es la ganadería. Las vacas son muy dañinas al medio ambiente en la escala que existen, porque consumen mucha agua, mucha comida, liberan muchos gases. Imagínate que tú puedes decir, ¿sabes qué? En vez de criar una vaca para comerla, voy a crear la carne sola. Porque finalmente, Sí. que esto lo escuché, Carne cultivada. carne cultivada, que me encantó cuando lo escuché una vez en una entrevista, que creo que fue en el podcast de Neil deGrasse Tyson, que decía, oye, esto no tiene nada de mágico o satánico. Las células, una de sus principales funciones es dividirse. Si yo empiezo a tomar las células que crean la carne y les hago que se dividan, es lo más natural del mundo. O sea, ahora lo que estamos haciendo es hacer eso fuera de la vaca en sí, que sería una eficiencia a la hora de crear alimentos para los seres humanos gigantesco. Y no solo eso, piensen que uno de los temas más debatidos respecto al consumo de carne es lo que es la ganadería industrial, que no es las vaquitas en el campo, es un edificio donde a las vacas las tienen en un espacio de 2x2 comiendo todo el día. Es de las cosas como más polémicas que hay hoy en día y hay poca información porque incluso los que producen esto tienen toda una serie como de... No es restricciones legales, pero básicamente es muy difícil de investigar cómo funciona la ganadería industrial porque la gente que trabaja en estas fábricas tiene firmado todos los papeles para nunca decir nada. No aceptan reporteros. Hay todo un tema polémico ahí. Entonces imagínate poder eliminar todo eso porque no es necesario. Porque es ineficiente hasta económicamente hablando. Bueno, en general lo que es fascinante de todo esto
es que estamos llegando a un punto de la ciencia donde esto ya no es una imaginación, esto es un experimento. Entonces, yo lo encuentro increíble. La verdad, las Sí, cosas es que en ese sentido este libro me fascinó porque a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Pero esto parecía un libro de ciencia ficción, pero era de investigación. Entonces era como que, wow, a lo que hemos llegado. De hecho, el siguiente capítulo que habla un poco como de la inmortalidad también era fascinante. Y caché que a lo que encontré más fascinante de todo el caso de la inmortalidad, porque ya lo hemos dicho varias veces, hemos llegado al punto donde la tecnología es capaz de, en teoría, teóricamente, modificar los genes del envejecimiento. Ahora, el caso de, había una medusa, existe una medusa que hace una cuestión que yo encontré ya lo más fascinante del planeta, que consiste en lo siguiente. Es una medusa que nace chiquitita, una especie de huevo, después se transforma en una larva y crece. Y cuando tiene poca comida o tanta adversidad como del ambiente, empieza a involucionar y vuelve a su estado de larva. sí. Es como que ustedes volvieran a estado de embrión porque no tienen comida disponible. Y en teoría como una especie de medusa inmortal. Yo encontré esta cuestión ya, pero de ciencia ficción y no sabía que esto existía en la Tierra. ¿No? No tenía idea, lo encontré Ah, no, fascinante. es genial. Increíble. Sí, en los seres humanos es un poco más difícil algo así, porque las guaguas son como inútiles. La refería, ¿por qué son 9 meses en el útero y no más? ¿Ya? Y el tema es que si fueran más veces, la cabeza de los niños no podría, no cabría, No saldrían. no No, hace saldría. sentido. Entonces, el ser humano, como tiene que desarrollar el cerebro, nace a lo máximo que puede esperar y después pasa mucho tiempo todavía desarrollándose. Mm, A diferencia de otros animales que nacen y empiezan a correr al tiro. sí. Bueno, y aquí es donde, a mi juicio, va como saltando a un tema que hemos ido como tocando todo el libro, pero que ahora vamos a profundizar un poco más, que tiene que ver con todo lo que es la ética de la ingeniería genética. Sí, Porque hemos visto hasta este punto en el podcast toda una serie de aplicaciones, de novedades, de experimentación increíble, pero a la vez toda, ¿cómo es? Todo gran poder trae una gran responsabilidad, como decía Spider-Man. sí. Eh, Aquí tenemos una gran responsabilidad porque, objetivamente hablando, para bien o para mal, podemos utilizar esta ciencia para cosas como, no sé, eugenesia, que es lo que tocó brevemente Pedro hace un rato, que consiste en seleccionar razas de manera arbitraria por, teóricamente, una raza ser superior a la otra, que es un poco lo que hacían los nazis. Sí. Mira, acá hay un tema que el libro no toca, pero creo que está bien en el sentido de que es un tema en sí mismo, que es la larga historia de tratar de entender la inteligencia humana o la larga historia que vino después de Darwin, porque Darwin era el que decía la sobrevivencia del mejor adaptado y la gente que con mayor entusiasmo tomó las ideas de Darwin lo cambió a la sobrevivencia del más fuerte. Mm, Y esta idea de como diseñar la sociedad con los, comillas, mejores de la sociedad es muy vieja y se ha usado desde mucho tiempo para justificar abominaciones realmente. Ahora, igual Pedro, no sé qué opinaste, pero me gustó cómo lo planteaba el autor. Decía, mira, por mucho que estés en contra de manipular genéticamente, igual estás en una situación de carrera armamentista. En el Sí, sentido de que por mucho que a ti no te guste, no sabes que yo no quiero modificar a mis hijos, el problema que tienes es qué pasa si la gente que te rodea lo hace. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos en el mundo del deporte, que es un buen ejemplo que pone el autor. Dice, mira, yo voy a competir en las Olimpiadas con las personas que están en mi país. Y resulta que hay otro país en otro lado del mundo, no sé, imaginémonos China o Estados Unidos, cualquiera otro de los grandes que tiene el acceso a este tipo de tecnología y dice, ok, vamos a modificar a nuestros deportistas genéticamente, ya sea en el útero o más adelante, y los vamos a hacer más rápidos, más fuertes. Chuta, el problema que tienes es que objetivamente hablando va a llegar un punto donde si todos lo hacen y tú eres el único que no lo hace, no vas a poder ganar. claro. Y la misma idea de, bueno, si todos le mejoran la... Si es que tú eres el único de todo el curso de tus hijos que no lo modificó genéticamente, estás en un problema. Entonces, por mucho que lo queramos, igual es un debate que,
que se nos está viniendo encima porque si es que uno parte, el otro va a responder y el tercero va a responder y así. Sí, yo diría que en este caso, acá lo importante es que tengamos el debate, que sea un tema que se discuta abiertamente. De hecho, muchos críticos de muchos de estos como aplicaciones de genética o avances de genética vienen más por el tema de que quién es el que está haciendo estos avances y quién es el que está liderando la discusión. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo una entrevista a un genetista de, si no me equivoco, Hawái, que habla del tema de cómo es que él es de las pocas personas que está haciendo estudios sobre la genética de la gente de Indonesia. Entonces habla también mucho del tema, como muchas de estas, o por ejemplo con el tema de estas empresas que tú les mandas tu saliva y te dicen tu árbol genético. Ujú. Decían también, mira, estos tipos trabajan con bases de datos y el resultado que te van a dar depende de la base de datos. De hecho, esta persona hacía el experimento de mandaba su test a 3 empresas distintas y las 3 empresas le daban resultados distintos. ¿Qué hace sentido? Porque tú das resultados en base a los datos que tienes disponibles. Ahora, Claro. una de las cosas que Entonces, decía el libro es que hoy en día hay proyectos de secuenciación genética que son ultra mega masivos. exacto. Y te diría que ahí es donde encuentro que se tiene que mover la cosa a que sea lo más abierto e inclusivo posible, porque así es donde vamos a empezar a tener efectivamente este debate. O sea, cuando se habla de las cosas de, oh, vas a modificar a tu hijo para que no tenga, por ejemplo, una enfermedad genética, de repente la gente que tiene esa enfermedad te dice, oye, yo no tengo una enfermedad. Hay una, por ejemplo, hay la gente que tiene esta condición que, como Peter Dinklage, el actor que no me sé el nombre científico para la enfermedad que hace que sean pequeñitos, pero mucha de esa gente te dice, y disculpen si usé el lenguaje ofensivo para alguien, pero la gente que tiene esa condición muchas veces te dice, yo no me siento como alguien con una enfermedad, así soy yo, de la misma forma que De hay gente que acuerdo, salta, hay pero gente que baja. de acuerdo, pero eso es distinto a lo que sería eliminarle el Alzheimer a las personas o el Claro, cáncer o una insuficiencia cardíaca, que no, yo por creo que no hay supuesto. nadie en la Tierra que te diga, ah, es que yo no tengo nada y tiene Alzheimer. Claro, es que por eso diría que para mí lo importante es que tengamos el debate y la discusión de la forma más abierta posible, cosa de que efectivamente todos estemos de acuerdo en que, claro, nadie considera que el Alzheimer es una enfermedad, Que no es una pero enfermedad, sí. ¿qué era lo que pasaba con lo que veíamos, decías antes, de los nazis practicaban eugenesia? Ellos querían eliminar a toda la gente con esta condición que los hacía pequeñitos. Bueno, Y ahí la el tema... eugenesia, que quede claro, no es algo que inventaron los nazis, venía desde antes y los gringos también lo hicieron. Sí, sí, el tema de fondo acá está en que lo queramos o no, si es que algún grupo de personas empieza a hacer alteraciones genéticas en sus poblaciones, es un tema de tiempo para que todos lo hagan. Entonces ahí tenemos un punto súper fascinante. Bueno, en fin, a grandes rasgos, Pedro, no sé si... Bueno, a mí particularmente el libro me gustó harto, lo encontré bien entretenido, bien... Habían un montón de cosas que yo no tenía ideas, que encontré realmente fascinantes. ¿A ti, Pedro, qué te pareció? ¿Tuviste algún problema? ¿Algo no te gustó? Mira, yo te lo dije un poco antes de la grabación, que yo tengo una verdadera relación de amor y odio con el libro, en el sentido de que, a ver, esto definitivamente es un gran trabajo de investigación, está muy bien estudiado, muy bien investigado, no tengo ningún problema en la disciplina que hay detrás de la persona que escribió este libro, pero es mi relación de amor y odio porque en lo personal, a mí me encanta este tema y también lo veo constantemente. Mi impresión es que el autor a veces es demasiado optimista o especulativo en ciertas afirmaciones que hace, como lo mencionábamos un poco con el tema de las personalidades o inteligencia, que a veces como, mira, la gente que trabaja en estas áreas tiende a usar un lenguaje mucho más conservador Ujú. y mucho más de contenido, como "A ver, no voy a prometer la Tierra y la Luna". Entonces ahí es donde a veces yo diría que este libro yo lo puedo recomendar por su investigación, pero no tanto por la parte donde el autor es futurista al respecto.
Ya. Sí, es válido el comentario porque como el Pedro dice, en varias partes del libro dice, mira, imagínate que en 10 años más vas a ir a una clínica y esto va a ser así y así. Y yo decía, mira, probablemente lo que él dice puede que llegue a pasar, pero no sé si en 10 años más. Creo que está acelerándose mucho. O 20 o 30, o porque, como decía, a veces hay cosas que están menos concretas o son menos concretas. Entonces a la hora de decir, vamos a modificar la genética respecto a esto, es como, ya, pero tienes como dos blancos en movimiento. O sea, esto es casi que construir una casa sobre arena. Ya. De nuevo, no es tanto la información que levanta, sino a veces son las conclusiones a las que el autor llega, porque encuentro que se salta algunos pasos. Ya. Es un poco esto de decir A, por lo tanto B, B, por lo tanto C, y entonces después el autor dice A, por lo tanto C, pero en realidad ahí se perdió la conexión. Mira, en general yo me quedé con el gusto de que este es un libro muy entretenido como introducción. Sí. Yo no sé si tengo tantos problemas con eso porque al final del día es como imaginarte las posibilidades, pero no sé si el libro es tan categórico en decirte esto va a ser así en 10 años más. Él dice, imagínate que esto podría llegar a ser esto en una de esas. Entonces, creo que el lenguaje es lo suficientemente explícito como para entender esto no va a ser así mañana, sino que podría llegar a ser así mañana. Sí, también, yo no estoy hablando solamente de las partes donde él especula sobre el futuro. A veces tengo problemas con cómo interpreta cierta información. Ya. Bueno, en fin, a grandes rasgos, del 1 al 10, ¿qué te pareció el libro, Pedro? Diría que es un buen libro. Como dices, es un muy buen libro introductorio para todos estos temas. Y dado que muchas de estas cosas como que no se publican o no se publican bien en medios de comunicación, es muy bueno que las personas aprendan y este libro me parece que es una buena forma de hacerlo. Ya. Entonces, no sé, 7 de 10, 8 de 10, por ahí. Digo, a pesar de que, imagínense esto, yo doy mi recomendación tranquila a pesar de que, insisto, hay muchas cosas que no me gustaron en cómo estaba escrito. No sé, yo lo encontré bien desordenado a veces. Pero está tan bien investigado y como decía, yo iba todo el tiempo a después ver los papers que estaban citados, a ver a los autores que estaban citados. Entonces te abre las puertas. Mira, yo me quedé súper contento con el libro, lo encuentro muy recomendable, lo encontré muy entretenido. Esta materia es fascinante. Sí. Y diría que lo recomiendo ampliamente. Me gustó. De todas formas, creo que la invitación es la siguiente. El libro tiene mucho contenido. Si ustedes quieren ver un resumen del libro más detallado, lo pueden encontrar en nuestra página web. Nosotros se lo dejamos ahí a las personas que nos van apoyando. Así que con eso yo creo que vamos dando un cierre al día de hoy, ¿no es cierto, Sí. Pedro? Una última cosa, que ya que todas estas cosas de genética, como decíamos, están en la frontera del conocimiento humano, acá es donde creo que es siempre importante invocar un poco la regla de 3 de, a ver, hay que leer 3 libros sobre estas cosas antes de empezar a saltar a las conclusiones. Es importante tener muchas opiniones al respecto. Así que con eso les damos muchas gracias por haber venido el día de hoy, por habernos escuchado. Los invitamos a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl y cualquier cosa que ustedes quieran conversar, discutir, conocernos, cualquier forma de interacción directa es más que bienvenida. Pueden hablarnos por todas nuestras redes sociales y les damos nuevamente las gracias por el día de hoy. Esperamos que estén muy bien, tengan una muy buena semana y gracias por su tiempo. De adiós. De adiós. Adiós. Va, con amor. Adiós. Chao, malditas criaturas. Cero amor ahí, cero.